Capítulo 8. El campesinado, la propiedad y el trabajo agrícola. A comienzos de la guerra del Peloponeso, cuando Pericles propuso el abandono del campo ante los invasores espartanos y la marcha de las poblaciones rurales a la ciudad, los atenienses, dice Tucídides, obedecieron, pero les sentó muy mal porque en su mayoría estaban habituados a vivir en los campos, ya que, a pesar del cinecismo, seguían teniendo en la Jora su habitación, así como los santuarios que heredaban de sus antepasados. Está suficientemente claro que el cinecismo ateniense no significó la unificación urbana de las poblaciones del Ática, sino un proceso complejo de orden sustancialmente político que en etapas sucesivas, identificadas con Cécrope y con Teseo, creó núcleos de población dispersos donde se agrupaban en un sistema propio del oikos aristocrático para posteriormente configurar una estructura política donde la aristocracia administraba solidariamente los recursos. Los estudios arqueológicos más recientes muestran que a partir del centro ateniense se produjo una nueva colonización de la Jora que potenció su poblamiento en grado aún mayor que la de la ciudad misma, considerada como Asti. Colonización que suplió en Ática lo que en otras ciudades tuvieron que buscar en las colonias de ultramar. Los resultados fueron, al parecer mayoritariamente, los asentamientos en comunidades aldeanas que tienden a identificarse con los demos como unidades territoriales reconocidas en época de Clístenes. El texto de Tucídides las identifica ideológicamente con la polis de cada uno, lo que justifica las tradiciones sobre la existencia de diversas poleis en el Ática primitiva, 4 o 12, base del cinecismo como teórica unión de ciudades. La cuestión está en que, todavía al iniciarse la guerra del Peloponeso, seguían viviendo, según Tucídides, en su mayoría, en tales agrupaciones aldeanas y que los datos arqueológicos y epigráficos atestiguan su vitalidad en los siglos V y IV. El texto de la Constitución de Atenas de Aristóteles ofrece alguna dificultad a este respecto. Según el autor, cuando la ciudad se hizo fuerte y hubo reunido mucho dinero, Arístides les aconsejó tomar la hegemonía y bajar de los campos a vivir en la ciudad, Asti, pues habría alimento, trofé, para todos, a través de las expediciones militares, las guarniciones y la dedicación a los asuntos comunes, a la política. La fortaleza del demo se refiere a la batalla de Maratón en unos casos y a la flota consolidada por Pericles en otros, donde el protagonista es los muchos. El ciclo se desarrolla desde Maratón, a partir de donde la fortaleza del demos y la potencia naval evolucionan de modo más o menos paralelo. El papel de Arístides responde al reflejo de su propia biografía, de su oposición a la flota al identificarse en cierta medida con los maratonómacos, pero también al impulsar la Liga de Delos y la hegemonía naval. Es el ejemplo representativo de la reconversión de una parte de la oligarquía ática que ahora se aproxima circunstancialmente a posturas como la de Temístocles, como acaba de notar el propio Aristóteles en el capítulo 23, 4 al 5 de la misma obra. Algunos autores desautorizan el texto de Aristóteles por su incompatibilidad con el de Tucídides. Seguramente se trata más bien de dos aspectos de la misma realidad, enunciados de manera un tanto polarizada, sobre todo por parte de Aristóteles, que parece referirse a un abandono de las tierras, seguramente por su interés más político que documental, empeñado en señalar el carácter no agrario de la democracia ateniense. Tucídides, en cambio, habla de la mayoría, lo que no impide pensar en una creciente población urbana relacionada con el desarrollo del imperio a partir de las guerras médicas. El texto de Tucídides no es exclusivista, aunque trate de poner el acento en las repercusiones de la estrategia naval
sobre esa población que, en gran número, sigue viviendo en sus aldeas. Ello no impide que, además, se desarrolle un sector de la población capaz de vivir en la ciudad gracias a las rentas procedentes del imperio dedicado a las funciones públicas que el mismo imperio engendraba. Atenas, en los inicios de la Guerra del Peloponeso, era una ciudad donde la población campesina y la que en la urbe vivía gracias al imperio formaban una unidad compleja sostenida en el equilibrio de la prosperidad. Las tierras explotadas eran el resultado de una larga historia iniciada con la transición de la época oscura a la época arcaica. Las reformas de Solón, la tiranía y la democracia han configurado una realidad en la que no es preciso separar tajantemente uno y otro modo de vida, pero el peso de uno y de otro aspecto se manifiesta en la ciudad, capaz de marcar las condiciones de vida del campo mismo. Las reformas de Solón afectan sobre todo al modo en que la vida del demos se realiza políticamente en la ciudad, pero se sustentaba en otras reformas que afectaban de modo directo a la explotación rural. Desde entonces quedó fijada una forma de cultivo como la que se describe en los Arcanienses de Aristófanes, en que los viñedos y las higueras se hallan rodeados por los olivos, tendente a la autarquía, pero carente de cereales, por lo que la vida del campesino se ve inserta, a pesar de todo, en el mundo de los cambios. La autarquía se muestra como una tendencia, en cierto modo utópica, que dirige el pensamiento del campesino demasiado delineado de la comedia de Aristófanes. El propio Jenofonte, en Memorables, omite la mención de los cereales. Ello no quiere decir que no se cultivaran desde la época de Solón, cuyas leyes habían favorecido la exportación de todos los productos con esa excepción. Lo que significa es que la producción agrícola del Ática que se orientaba al mercado no contaba con los cereales, pero sí se cultivaban en beneficio de la subsistencia autárquica como producto secundario, condicionado entre otras cosas por la misma configuración del terreno. La agricultura griega de todos los tiempos, especialmente en Ática, se caracteriza por la existencia de prácticas como la de cultivar los cereales debajo de los olivos. Autosuficiencia y producción para el mercado se compaginan de este modo con la contrapartida de que, de manera endémica, el Ática sufría escasez de grano. La estructuración política producida a través de las diferentes vicisitudes históricas de Solón a Pericles ha creado los lazos que permiten asociar las colectividades rurales a la estructura institucional vinculada al desarrollo de la ciudad. En tales circunstancias, los campesinos no solo necesitan acudir en gran cantidad de ocasiones a los mercados para abastecerse de los productos de que carecen, sino que ellos mismos deben convertirse en mercaderes para vender los productos de que sus propiedades resultan excedentes. La aspiración autárquica del campesino tropieza constantemente con una realidad derivada del hecho de que la ciudad se ha transformado en el lugar donde se han resuelto los problemas agrarios de la época arcaica. Donde la acción de los mercaderes se hace más presente es, como resulta lógico, en la importación de granos, sometida a la acción de magistrados específicos y a una regulación indicativa de cómo se ha integrado de hecho la agricultura en la vida de la polis. La importancia institucional dada a la flota no es ajena, por ello, a los problemas de la agricultura ática. Con todo, el territorio de Ática es suficientemente grande para admitir variedades en las prácticas económicas e institucionales, hasta tal punto que, si el ágora de la ciudad misma representaba el centro de los cambios para muchas zonas agrarias, sin embargo, hay otros territorios de difícil acceso a Atenas o al Pireo o incluso a Sunio, donde la proximidad de los distritos mineros parece haber favorecido los intercambios, aunque no se detectan en ellos actividades mercantiles propias. A pesar de que se puede haber mucha exageración en ello, el Diciópolis de los arcanienses, mientras esperaba que se celebrara la sesión de la asamblea, añoraba los campos en que se desconocía el verbo comprar. Acarnas no está muy alejada de Atenas, pero tenía fama de considerarse en gran medida autosuficiente, aunque en ello hubiera una buena parte de ideología.
sean sin duda condiciones suficientes para que, elaboradas, se conviertan en elementos para la creación de un discurso autocomplaciente. Tal circunstancia favorecía la estabilidad de los lugares de asentamiento, que se mantienen por lo menos hasta comienzos de la Guerra del Peloponeso, a pesar de que la ciudad se transformara en el ámbito político e institucional e incluso en el monumental y urbanístico. En realidad, al desarrollarse el sistema de explotación esclavista, también los campesinos con explotaciones familiares tienden a dejar de ser autosuficientes para integrarse en la producción para el mercado. De datos de la oratoria del siglo IV y de la epigrafía se deduce que, en general, las unidades de explotación en el Ática no eran nunca excesivamente grandes, a pesar de que los datos conocidos se refieran normalmente a los más ricos. Ahora bien, muchos de los ricos conocidos tenían en su poder una buena cantidad de pequeñas propiedades, mientras ellos vivían en la ciudad desde donde las administraban, al tiempo que controlaban el poder político y contribuían al tono prestigioso de la vida urbana. Las estelas áticas referentes a las confiscaciones de los hermocópidas en el año 415 muestran cómo las propiedades de estos jóvenes miembros de las familias más ricas de Atenas se hallaban fragmentadas a lo largo de varios demos, al tiempo que pertenecían a diferentes tipos en lo que a explotación y producto se refiere. En tales casos, era más fácil la autosuficiencia, que se establecía como modelo a partir de las posibilidades de la aristocracia. No era ese, sin embargo, el caso de Pericles, que, según Plutarco, en el capítulo 16, párrafo 4 de su vida, ponía todos los productos de sus tierras en el mercado y compraba lo que necesitaba. De hecho, las tensiones entre uno y otro modo de entender la explotación de la tierra se manifestaban tanto en las tácticas militares como en la concepción del papel desempeñado por la propiedad físicamente considerada. Como en la estrategia militar, Pericles llevaba hasta sus últimas consecuencias la marcha del sistema agrario integrado en la ciudad y en los mercados de cambio. La dicotomía en realidad no era tan fuerte, pues ni Pericles abandonaba del todo la defensa del territorio, ni la pasividad de los hoplitas era constante en la guerra. Más problemática es la cuestión de los daños que proporcionaban al campo las correrías lacedemonias. Desde luego, es cierto que no inutilizaban los territorios para posteriores campañas de explotación, pero también es cierto que inutilizar una sola cosecha es un mal de gran envergadura para la ciudad griega, dependiente de la producción anual, y la ponía en condiciones de dependencia con respecto al comercio exterior, lo que no solo encarecía el producto, sino que también disminuía el papel social de los mismos hoplitas. Para estos, no se trataba solo de una cuestión de prestigio en relación con sus tradiciones y con su ideología, sino también del papel real desempeñado en la economía de la ciudad-estado, no solo como soldados, sino como agricultores orgullosos de su capacidad para alcanzar la autarquía. De este modo, también tiene una base material la tendencia de los georgoi a identificarse con los enemigos de la democracia, aunque sus manifestaciones pertenezcan más bien al terreno de la propaganda política del tipo de la expresada en la anónima Constitución de Atenas, donde hoplitas y campesinos se encuadran en el bando de los ricos y nobles, o en la comedia aristofánica, donde caballeros y pueblo agricultor constituyen una alianza ante los demagogos, personajes característicos de la democracia urbana en su momento más radicalizado. Pero también se expresa en el campesino autorgos del Orestes de Eurípides, cuando el poeta parece haber perdido las esperanzas puestas en la vida política, de modo que ya no vibra ante los debates en que se manifiestan con vitalidad sus contradicciones, sino que tiende a huir de ellas para refugiarse en una alternativa proteccionista y en un misticismo evasivo. En ese ambiente se facilita el renacimiento del prestigio de los ricos, salvadores de la ciudad, capaces de obtener de nuevo, de modo conflictivo, el reconocimiento de amplios sectores de la población, agricultores y demos urbano. Antes de la expedición a Sicilia,
Alcibíades defiende su derecho al mando sobre la base de la gloria de sus antepasados y por su capacidad para ser útil a la patria. Tal unidad se fundamenta en las victorias obtenidas en los Juegos Olímpicos. Es el mismo criterio por el que la aristocracia arcaica, al dar prestigio a la ciudad, aumentaba el suyo propio. En el discurso aparecen unidos y mutuamente condicionados conceptos como timé y dynamis que afectan al plano del individuo y al de la ciudad. La honra y la potencia de la ciudad se hacen depender de las de determinados individuos que establecen un vehículo a través de las corejías y de toda clase de liturgias. La riqueza que se redistribuye en la ciudad de Atenas es fundamentalmente la que procede de la propiedad agraria, fuente del funcionamiento de la ciudad como centro de convivencia. Paralelamente es la fuente para que el prestigio de los poderosos se desarrolle y se plasme en el desempeño de cargos directivos. Estos grandes propietarios, capaces de atender a las funciones públicas por vías privadas, no poseen exactamente grandes propiedades, sino que tienen el control de buen número de pequeñas propiedades, a veces repartidas por varias regiones del Ática. Desde el punto de vista legal, la propiedad de la tierra ática, así como en general la de toda la Grecia antigua, se encuentra sometida a un debate que ofrece dos caras. De algunos datos se hubiera llegado a la conclusión de que, al menos hasta la guerra del Peloponeso, existía una norma que impedía que fuera alienada. Tras la guerra del Peloponeso, por otra parte, se había producido un proceso de ruptura de la norma que había conducido a una violenta alteración del sistema, manifestada sobre todo en una acumulación que había desequilibrado los fundamentos económicos de la ciudad-estado en favor del gran latifundio esclavista. El estudio de los datos ha llevado a una matización importante de los dos aspectos del problema, unidos entre sí como partes de un mismo fenómeno. Los estudios que han proporcionado los datos para llegar a tales matizaciones parten sobre todo de las inscripciones referentes a los horoi o mojones delimitativos de la propiedad. El notable aumento de inscripciones daba la impresión de un crecimiento de las transacciones en el campo de las propiedades agrarias. Para Fine, si no hay hipoteca de la tierra en favor de los acreedores antes de la guerra del Peloponeso, es porque la tierra es efectivamente inalienable, argumento que ha sido criticado desde distintos puntos de vista. Por un lado, no parece evidente que la tierra haya sido inalienable hasta el comienzo de la guerra del Peloponeso. Por otro, el movimiento que se produce en el sistema de propiedad después de la guerra no responde a ese fenómeno jurídico. La sociedad ateniense experimentó una serie de alteraciones que proyectarían sus consecuencias hacia la posguerra para alcanzar todas sus dimensiones a lo largo del siglo IV. El fenómeno jurídico más característico en este sentido es el de la énctesis, por el que se concede la posibilidad de acceder a la propiedad de la tierra ática al no ciudadano y el arrendamiento de ésta incluso a los esclavos. El caso más antiguo de la primera parece situarse hacia el 429 a.C. en relación con el culto de la diosa Vendis, de origen extranjero, que llevaba consigo una concesión especial de derechos a la tierra, pero en general no va acompañada de concesiones de tierra por el Estado. El único caso seguro de la concesión de la énctesis, de todas maneras, en el siglo V, corresponde ya al año 410 y se refiere a la concesión a los asesinos de Frínico, donde se señala la fórmula de la éntesis igual que la de los atenienses para la tierra y la casa. A partir de este fenómeno, más que a un problema de alienabilidad de la tierra, se llega al de las relaciones entre la tierra y la ciudadanía. En efecto, la ocupación del Ática y la devastación de la tierra produjeron, a pesar de la tesis de Hanson, graves problemas en el campesinado, aunque la tierra en sí pudiera recuperarse anualmente. No todos los propietarios podían soportar las pérdidas anuales, por muy recuperables que fueran las tierras. Por otro lado, de ese modo, los hoplitas ciudadanos caían en una situación de dependencia con respecto a la importación que acababa con la conciencia un tanto ilusoria, desde luego, de su autosuficiencia.
El campesino que al comienzo de la guerra habitaba las tierras del Ática y creía en la guerra hoplítica, vio cómo se transformaba la realidad a su alrededor, mientras desde 412 los peloponesios tenían una guarnición en Decelia que agravaba los efectos de su presencia, facilitaba la acción devastadora de que se sustentaban y provocaba la fuga de esclavos. Según se desprende de la situación del siglo IV, de la actividad económica en torno a la tierra reflejada en los oradores áticos, las consecuencias económicas de la ocupación favorecieron la acumulación y la ruptura de la correspondencia entre ciudadano y propietario de una parcela de tamaño equilibrado, fundamento de los ejércitos hoplíticos. Parece evidente que las tierras no quedaron incapacitadas para la producción al final de la guerra. También parece evidente que, al menos de manera inmediata, no se produjo una acumulación que dejara sin tierra a los pequeños campesinos. El promedio de las parcelas seguía siendo de tamaño medio. Cuando se propuso la reducción del número de ciudadanos para incluir exclusivamente quienes tenían tierra, solo quedaron fuera 5.000. Los cálculos permiten deducir que, por lo menos, 3/4 de la ciudadanía eran en esas condiciones poseedoras de tierra. Sin embargo, en sus manifestaciones, también parece evidente que la realidad agraria del Ática ha cambiado entre el principio y el final de la guerra. La cuestión consiste en que no se trata de una crisis cuantificable que produjera la decadencia del siglo IV. En el siglo IV se produciría un crecimiento renovador que, en gran medida, transformó la sociedad ateniense, pero también era efecto de las modificaciones que habían tenido lugar durante la guerra. En dicho siglo pueden continuar vigentes las pequeñas propiedades y puede permanecer sin cambios en líneas generales el tamaño de las propiedades, pero a gran escala pasa a estar presente en el mundo agrícola de modo dominante el tipo de explotación capaz de producir para el mercado. La riqueza agrícola pasa a formar parte, sin duda sustancial y básicamente, de fortunas que se mueven en el mundo de los cambios y de los productos manufacturados y por lo tanto en el de las relaciones monetarias, en el de la crematística en términos aristotélicos. Paralelamente se crean las condiciones para el desarrollo de los sistemas de arrendamiento condicionados por el aumento de los intercambios monetarios, pero también transformados en factor determinante de formas de acumulación que facilitan la rentabilidad de la agricultura en una economía de producción para el mercado. El siglo IV será el escenario de transformaciones económicas tales que permitirán la alteración de las determinaciones estatutarias, lo que permite afirmar una vez más que el sistema de estatus fundamental, según algunos, para comprender las sociedades antiguas, no es más que una manifestación superestructural de las relaciones económicas de clase. Permanece la cuestión de cuál es el papel de la agricultura en esa transformación y qué papel desempeña la guerra en ella. Desde luego, la guerra no fue la que transformó la sociedad ateniense, por mucho que haya de tenerse en cuenta la devastación de los territorios, la demografía y la alteración del papel del derecho de ciudadanía que en ella tuvieron lugar. La guerra constituye un importante acontecimiento que se encuadra en un proceso más amplio en el que Atenas deja de ser una ciudad basada en la identidad del ciudadano hoplita campesino propia de la polis arcaica. Que Atenas hubiera emprendido esa transformación es una de las causas de la guerra, si no la principal o única causa, en el sentido de que en ella se sintetiza todo el proceso, tanto de las vicisitudes internas como de las procedentes de sus relaciones con otras poleis y con otros pueblos. También las guerras médicas fueron parte de ese proceso, de modo muy diferente, desde luego, como reflejo de preocupaciones de origen hoplítico entrelazadas con los impulsos dinámicos que procedían de las poblaciones hoplíticas liberadas en el desarrollo histórico de la democracia desde Solón a Clístenes. Desempeñaron un papel porque facilitaron una específica forma de salida de los problemas internos al crear la alternativa naval, modo de manifestación de aquellas poblaciones en un cuadro donde los más ricos accedían germinalmente al mundo de los mercados. Al mismo tiempo, el imperio favorecía el establecimiento de cleruquías y con ella la promoción de los cetes,
con lo que la integración social se llevaba a cabo por dos vías diferentes y complementarias para colaborar a la estabilidad interna. Así, la actividad de la población ateniense se diversifica. En Atenas se produce el fenómeno de que los que no poseen tierras para justificar en ella su participación en el ejército ciudadano y en la ciudadanía misma, aunque tengan pequeñas parcelas que no alcanzan lo necesario para ser incluidos en el tercer grupo del censo soloniano, adquieren un papel predominante en la vida económica, militar y política a través de la flota, elemento de distorsión del sistema social de la polis en sus presupuestos arcaicos. Todo el proceso evolutivo relacionado con la pentecontesia significó, por lo tanto, una diversificación de las actividades de los atenienses, paralela tanto a la capacidad de control de territorios exteriores a la Ática como al control de poblaciones susceptibles de verse reducidas a esclavitud. Ambos efectos fueron paralelos, pues el control de los territorios ultramarinos y de los mares facilitaba el acceso a zonas de mercados o a territorios donde era posible la conquista del bárbaro. No en vano esta es la época en que se consolida entre los griegos la mentalidad propicia para su utilización como esclavo, la de que es esclavo por naturaleza y radicalmente diferente al griego. La guerra médica era vista como una manifestación del conflicto por el que el bárbaro se transformaba en esclavizador y en esclavizado, en una dicotomía que reflejaba la realidad social. La pentecontesia impulsó el proceso, pero también lo hizo llegar a sus límites. Al mismo tiempo que crecía la explotación del trabajo esclavo, se desarrollaba la capacidad del ateniense de ser libre, de quedar exento de los trabajos más duros, porque accedía al instrumento de control, a la flota, y así, a través de la ciudadanía, garantizaba su libertad. El trabajo duro podía quedar en manos de los esclavos y sus rentas procedían del imperio. Este constituía la otra faceta de esa realidad, pero como tal, tocó también sus propios límites, pues entre las ciudades controladas se suscitó el descontento, factor fundamental para la marcha de la guerra. Durante la guerra del Peloponeso, el trabajo de los esclavos era utilizado por los propietarios de tierra, por los campesinos más pobres o más ricos, en funciones múltiples vinculadas a la vida doméstica y a la producción indistintamente, como indistintamente el campesino realizaba ciertas funciones artesanales o vendía productos en el mercado. Los hoplitas podían incluso llevar a sus servidores en el combate. La actividad económica principal era la agricultura y tendía a utilizarse en ella el trabajo de los esclavos. Ahora bien, aquí parece situarse el cambio importante que, en este terreno, puede atribuirse a las vicisitudes de la guerra del Peloponeso. Esta trajo consigo un importante descenso demográfico que afectaba a hoplitas y caballeros, por lo que las posibilidades de continuar explotaciones rentables se redujeron a las tierras de los más poderosos. Así, se explican algunos de los movimientos económicos que corresponden a la época posterior a la guerra. El número de esclavos y de explotaciones esclavistas rentables creció notablemente en esa época. La explotación de Iscómaco resulta un paradigma en el esquema económico del mundo socrático representado por Jenofonte. El caballero ha aumentado su prestigio en la guerra, se ha consolidado ideológicamente y busca la rentabilidad en la explotación agrícola que refuerza su situación. Los campesinos se empobrecen sin que necesariamente hayan quedado sin tierra. El pequeño campesino, propietario de un solo esclavo o incapaz de acceder a su explotación, no es capaz tampoco de acceder a las formas económicas que la guerra ha dejado abiertas a pesar de todo. La reestructuración consecuente ha favorecido a las clases más altas del sistema soloniano. Para el campesino, el desarrollo de la esclavitud y del imperio tiene efectos múltiples que configuran los aspectos contradictorios de su realidad a lo largo del período de la guerra. Por un lado, disfruta del trabajo de los esclavos. Muy miserable tiene que ser un campesino para no poder contar al menos con un servidor que colabore con él en el trabajo de la tierra. Sería ya el que, según Aristóteles, tiene que usar como esclavos a su mujer o a sus hijos. En los oradores del siglo IV y en la comedia,
la absoluta carencia de esclavos aparece como síntoma de la más baja posición en el orden económico y son los esclavos los que marcan el valor de las propiedades. Para el campesinado medio, para el hoplita, el esclavo representa un instrumento fundamental para la producción y para poder ejercer sus capacidades como ciudadano en la paz y en la guerra. Además, en una dimensión igualmente positiva, también al campesino le permite ser libre el trabajo esclavo empleado por los propietarios más poderosos. En efecto, el campesino accede históricamente a los derechos plenos de la ciudadanía en el proceso de desarrollo de la polis arcaica, de modo paralelo a la configuración de los ejércitos hoplíticos, al mismo tiempo que, en un movimiento complejo con la intervención del desarrollo de los cambios y de las guerras de conquista, se difunde el trabajo esclavo. Los propietarios prescinden de la explotación y de la dependencia de los campesinos pobres como consecuencia de la estasis, instrumento revolucionario de presión que transforma las estructuras económicas de la ciudad y obliga a las concesiones, pero estas se ven contrarrestadas por la creciente actividad económica alternativa vinculada a los cambios mediterráneos y por el acceso paralelo a los lugares donde las poblaciones son susceptibles de ser sometidas a la esclavitud y de incorporarse a los mercados de esclavos. Así, el avance que se materializa en el proceso histórico de Dracón a Temístocles representa uno de los logros del campesinado, su capacidad para trabajar sus tierras libre e independientemente en una relación indirecta con la ciudad como lugar privilegiado de los cambios, pero manteniendo sus asentamientos rurales, sus costumbres y sus prácticas con las tierras que les garantizó la Constitución soloniana, con los instrumentos jurídicos a que accede en época de Pisístrato, en los centros comunes de convivencia y de intercambio político representado por los demos que recuperaron su protagonismo en la democracia de Clístenes. Sin embargo, por otra parte, el desarrollo de la esclavitud ofrece igualmente una cara negativa desde el punto de vista del campesinado. Es la que se puso de relieve durante la Guerra del Peloponeso. El hecho de que el uso del trabajo esclavo, como fenómeno potenciado por el imperio, favoreciera igualmente a los cetes y los colocara en situación de acceder a las prácticas políticas y a la defensa activa de la ciudad, colocó a los campesinos en una posición subsidiaria o subsidiaria en el plano de las relaciones entre política y economía. No era su proyección la que se tenía en cuenta en el momento de elaborar en la asamblea los planes comunes de vida para la paz o para la guerra. Los cetes liberados podían llegar a tener más influencia en las decisiones generales, dado que, en ocasiones, sus proyectos coincidían más fácilmente con el de algunos políticos para los que el mundo de los cambios marítimos y la adquisición de mano de obra esclava primaba sobre los intereses del agricultor, aunque él mismo fuera propietario agrícola, pues se diferenciaba de la masa campesina en la tendencia al uso creciente de la mano de obra comprada o adquirida por la guerra. Durante el siglo V, Atenas se llena de esclavos de diversas procedencias, principalmente de la costa norte del Egeo, de Tracia, donde desde la época de Pisístrato fue tan importante el mantenimiento de las relaciones de dominio. De este modo, la esclavitud como mercancía promovía entre los campesinos sensaciones contradictorias como las que se reflejan en el texto de la Constitución de Atenas atribuida a Jenofonte, donde si bien se estima imprescindible la esclavitud, también se considera una fuente de problemas y de inseguridades, pues no está claro quién es libre y quién es esclavo. El autor anónimo preferiría la esclavitud de tipo hilótico, donde el dependiente está perfectamente definido y controlado, ninguno puede confundirse ni entrar en relaciones ambiguas con ningún libre, y en cambio, todo poseedor de un cleros puede contar con el trabajo del dependiente y con su colaboración en la guerra cuando combate como plita. El hilota tiene todas las ventajas del esclavo y ninguno de sus inconvenientes, porque en Esparta ni promueve la libertad de los cetes o su capacidad política, ni resulta el objetivo de los proyectos políticos de los grandes,
empeñados en el acceso al mercado para los productos de sus tierras y para la provisión de los esclavos. No es extraño por ello que entre el campesinado ático se generalizara el filolaconismo, que expresaría de modo teórico la ideología del sistema hoplítico ya en el siglo IV, o la tendencia expresada en las comedias de Aristófanes a señalar las similitudes y los motivos de acercamiento a los espartanos, la consideración de que estos eran tradicionalmente amigos frente a la hostilidad que se materializaba en la guerra misma. Para el campesino ateniense, sin embargo, resulta fundamental el uso del esclavo. En la utopía aristofánica de la riqueza, expresada en la Asamblea de las Mujeres, ya en el siglo IV, solo se explica la felicidad sobre la base de que es el esclavo el que, naturalmente, trabaja y asume la producción que, por supuesto, está centrada en la tierra. Otra cosa es que los esclavos que se citan en los discursos de los oradores áticos aparezcan como dedicados a funciones domésticas. Resulta difícil creer que el campesino que usa un esclavo en la casa o como asistente del hoplita realice él solo el trabajo de la tierra, el más duro de los que tiene que realizar. En el otro plano se encuentra la propiedad de Iscómaco. A pesar de la fecha de redacción, el Económico de Jenofonte sitúa la acción dramática antes del 404. Las razones por las que la tierra estaba anteriormente sin cultivar no hay que buscarlas, por lo tanto, en las devastaciones de la guerra misma, sino en razones inherentes a la explotación. En muchos aspectos es desde luego difícil distinguir qué es lo que, de todos modos, procede de las preocupaciones del propio Jenofonte en relación a su época, víctima de la guerra. Sin embargo, la propiedad que se describe tiene que ver más con un momento de crecimiento general, relacionada con el apogeo de Atenas, donde aparecen las condiciones para la creación de una gran propiedad esclavista. Como en toda obra doctrinal situada teóricamente en una realidad pasada, aunque las intenciones se refieran lógicamente al presente, el efecto que se produce es sintético en el sentido de manifestar las preocupaciones que ese pasado despierta en relación con el presente o los planteamientos que se consideran fundamentales para enfrentarse con las herencias del pasado. En el económico, los problemas relacionados con la esclavitud, con el trato a los esclavos y la actitud del dueño se interfieren constantemente con los relacionados con el mando militar y con la dirección política. Jenofonte, como Kalos Kagatos, preocupados por la misión de los caballeros en la sociedad y en la guerra, se plantea el problema económico a partir de la guerra del Peloponeso como diálogo socrático, porque en la guerra del Peloponeso se puso de relieve el papel de la caballería en la sociedad democrática y en la guerra imperialista, en la que se incardina el mundo social en movimiento hacia la consolidación del trabajo esclavo. Ahora bien, esa consolidación tiene como contrapartida una liberación del demos que llega a convertirse en peligro para la disciplina militar. Desde su perspectiva, Jenofonte se plantea por igual la sumisión del esclavo y del soldado, los dos elementos básicos para la constitución del sistema de propiedad ejemplarizado por él. El Jenofonte del económico acepta que debe tratar a los esclavos como libres cuando se entera de que son justos, del mismo modo que pretende tratar a los libres como esclavos en el proyecto militar de su época, que se desdobla igualmente en un proyecto económico cuando en su propia época, tras la derrota en la guerra, tras el fracaso del imperialismo, pretende conservar los mismos sistemas de explotación. Sin imperio, la esclavitud tiene que buscar nuevas formas de suministro y para ello es necesario que el demos ateniense no sea tan libre. Este es el lado del problema en que el propietario esclavista se encuentra en relación positiva con el campesinado en una forma de solidaridad que tiene en común un contrincante representado por el demos suboplítico. En la época imperial, la esclavitud permite la concordia entre el campo y la ciudad, pero la guerra rompe en varios frentes la concordia misma y uno de ellos fue precisamente el de la esclavitud, que se convierte así en una fuerza con dinámica polivalente, sostén de la sociedad democrática y factor de su desintegración, sobre todo a través de las relaciones con el campesinado.
La comparación con Roma puede resultar ilustrativa, no por la similitud existente solo en tanto en cuanto la liberación del pueblo urbano sin tierras dependía del desarrollo de la esclavitud. Inversamente en Roma, el campesino soldado quedó virtualmente eliminado con el desarrollo del sistema esclavista a gran escala. Esa misma gran escala hizo posible una supervivencia mayor de la masa urbana, convertida en clientela de las grandes familias políticas. La consolidación del imperialismo no tuvo punto de comparación. El ateniense, en relación con el romano, queda reducido a una escala muy pequeña. La masa urbana romana favoreció el desarrollo de clientelas, rivalidades gentilicias y finalmente del imperio mismo. En Atenas se conservó el campesinado libre. Ni la esclavitud ni el imperialismo alcanzaron la escala romana. Sin embargo, la presencia de ambos factores pone en duda la existencia idílica de una sociedad campesina en que se conjuga independencia y participación política. El conflicto procede del enfrentamiento a varias bandas, con el ciudadano pobre, con el esclavo, con el rico propietario, tendencialmente esclavista. Sus posibilidades de alianzas resultan así ambiguas y la consecuencia viene a ser representada por la actitud del campesino en la guerra del Peloponeso, combatiente hoplítico orgulloso de su papel comunitario, defensor de la ciudad que necesita al esclavo, pero queda a veces reducido a un papel subalterno en relación con la flota, con los cetes. Aliado al caballero encuentra en ocasiones el representante de la nueva explotación que usa el esclavo en grado mayor y que en consecuencia orienta la estrategia general hacia acciones militares que superan los límites de las aspiraciones de los hoplitas e incluso se hacen peligrosas para estos. La alternativa al trabajo esclavo, que podía estar representada por el trabajo libre asalariado del mistos, ofrece en la época aquí incluida un volumen verdaderamente poco importante. Siempre hubo mistotoi, identificados en los textos más arcaicos con los cetes, individuos no integrados que, de manera inestable, buscaban alquilarse para los trabajos más bajos, peores que los esclavos. En Atenas, los cetes se han integrado en la ciudad activa de manera no siempre clara, pues es frecuente el reflejo ideológico que los equipara a los esclavos. Las medidas solonianas y las reformas de época de Pericles, que iban en paralelo con el uso de la flota, transformaron a los cetes en colaboradores plenos de la ciudadanía. Sin embargo, la guerra misma representó, también en este terreno, un factor de efectos múltiples. La conservación de la libertad de los cetes exigía la constante actividad naval, justificadora del mistos y creadora de las condiciones necesarias para la recaudación del foros que proveía el dinero. Pero la guerra llevó a la derrota y a la reacción que se opondría a esa libertad. El demos tendía, a partir de ahí, a entrar en el mercado del trabajo servil. El trabajo del libre era equiparado ideológicamente al del esclavo. Si había trabajo libre, este no representaba el modo dominante de establecer las relaciones laborales. Al contrario, es el trabajo servil el que marca la denominación, tanto que el estatuto jurídico tiende a vaciarse de contenido. La consecuencia es que llega a considerarse esclavo quien realiza el trabajo propio de los esclavos. En la teoría, Aristóteles señala las posturas. No debe, desde su punto de vista, disfrutar de los derechos del libre quien realiza el trabajo propio de los esclavos. En otro plano, más real y menos teórico, algunos discursos de oradores áticos del siglo IV muestran que, para el pobre, era posible ser considerado esclavo al tener que realizar ciertas funciones. Tales coyunturas parecen el efecto de la guerra. Antes, no solo el libre pobre podía permanecer como libre, defendiendo su estatuto a través de las instituciones democráticas, sino que el rico podía obtener esclavos para el trabajo de la tierra, sin oprimir al libre que no fuera poseedor de tierras. Pero, por otra parte, la situación también le permitía a ese mismo rico cultivar su tierra y obtener ganancias sin ejercer presión sobre los otros campesinos. Con la guerra, comienzan a alterarse las relaciones de concordia. El pequeño campesino, con mayores dificultades para obtener mano de obra esclava, aumentadas por los problemas específicos de la guerra, corre el riesgo de caer en la pobreza, circunstancia de la que se quejan los personajes de Aristófanes.
El rico propietario pretende aprovechar la pobreza del ciudadano sin tierra para su utilización en servicios próximos a la esclavitud, pues también para él se hace difícil el aprovisionamiento. Políticamente, la tensión se manifiesta en el intento de volver a la situación en que solo tiene derecho quien posee las armas del hoplita y la tierra correspondiente, modo de poder someter en el terreno de los estatutos jurídicos a los cetes, que vuelven a definirse en el plano derivado de su real situación laboral como posibles esclavos. La historia del trabajo sometido al mistos, más que pertenecer al plano de la explotación agrícola, pertenece al de las transformaciones sociales que, dentro de unas relaciones dominantes de tipo esclavista, se ven influidas por los fundamentos económicos de la Atena de la época para equipararse a la esclavitud. Para el agricultor, el uso de uno o de otro, del libre asalariado o del esclavo, es relativamente anecdótico, pues al alquilarse, el primero se aproxima a la naturaleza del segundo. No se puede hablar de la guerra del Peloponeso o de que la guerra del Peloponeso transformara las relaciones agrícolas para acabar con la pequeña propiedad en favor de una oligarquía de grandes propietarios que produce para el mercado, pero sí de que la guerra favoreció el desarrollo de las propiedades grandes explotadas a través de la mano de obra esclava frente a los pequeños campesinos empobrecidos con dificultades para hacer frente tanto a la crisis bélica como al crecimiento que, contradictoriamente, la acompañaba. Esto llegó a ser así también en las tierras conquistadas, donde la transformación en colonia o cleruquía no era normalmente definitiva, sino que podía llegar a convertirse en un modo de apropiación individual por parte de los aristócratas, capaces así de aumentar sus grandes propiedades. Por ello, los ricos atenienses poseían tierras dispersas por el Ática y fuera del Ática, producto del proceso especulativo que acompañaba al proceso de desarrollo de los intercambios. Desde el principio, las cleruquías de Lesbos de 427, según Tucídides, fueron trabajadas por dependientes lesbios sometidos. En ello se ve cómo en las cleruquías mismas se produce el paso de la dependencia colectiva inicial de las poblaciones conquistadas a la formación de propiedades esclavistas insertas en el mercado. Los ricos podían además esclavizar al pobre, a veces en la realidad utilizándolo por medio del salario en trabajos propios de esclavo, pero a veces también consiguiendo su reducción en el plano jurídico o estatutario a la condición de esclavo. La crisis de las posibilidades de acceso a los mercados de esclavos, que va unida a las luchas por la hegemonía en el siglo V primero y en el IV después, condujo, ante todo, a que la guerra se convirtiera en un instrumento para la esclavización entre griegos y más tarde a que esta esclavización pretendiera llevarse a cabo incluso entre los propios atenienses, entre los que el trabajo libre no llegó a ser más que una forma de denominar el trabajo esclavo. La agricultura seguía siendo una ocupación de libres, pequeños propietarios que utilizaban esclavos en su vida laboral, civil y militar, y que se hallaban inmersos en un mundo dominado por tales relaciones esclavistas, lo que afectaba a los agricultores, tanto a los más poderosos propietarios de explotaciones mayores, igualmente trabajadas por esclavos, pero a mayor escala, como a los más desasistidos, favorecidos en sus derechos y su libertad por la existencia de la esclavitud. Las alteraciones de la guerra hacen crecer las posibilidades de que el libre sin tierra sea promovido a formas serviles de trabajo y de que el campesino pobre se vea incapaz de sostener las dificultades agravadas por el desarrollo de los auténticos triunfadores internos, los ricos y los caballeros, que consolidaron su explotación agrícola de carácter esclavista con o sin sistema político oligárquico. Es difícil hallar datos demasiado precisos y números exactos, pero toda la documentación deja claro que la lectura de los textos clásicos solo es comprensible si se sabe que la realidad subyacente es una realidad esclavista en constante movimiento dinámico, histórico, exactamente lo contrario de la rígida situación estática y jurídicamente delimitada que es necesario hallar desde el punto de vista de algunos para admitir lo que resulta evidente. La esclavitud en la agricultura
también se vio afectada por las vicisitudes de la guerra, de modo que se refleja tanto en propietarios ricos y pobres como en no propietarios.